Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 6. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias. Y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán, para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues, e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar, y entrando en un barco, venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y levantábase la mar con un gran viento que soplaba. Y como hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre la mar, y se acercaba al barco, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas, y vinieron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióles Jesús, y dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús, y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste, del cielo he descendido? Y Jesús respondió, y díjoles, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que, todo aquel que oyó del Padre, y aprendió, viene a mí, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, y son muertos. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a con acento agudo quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocernos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Comentario de Matthew Henry Juan. Capítulo 6. Versos 1 al 14. Juan relata el milagro de alimentar a la multitud, por su referencia a la siguiente discurso. Observe el efecto de este milagro tenía sobre el pueblo. Incluso los judíos comunes esperaban que el Mesías vino al mundo, y para ser un gran profeta. Los fariseos despreciaban por no conocer la ley, pero sabían más de lo que es el fin de la ley. Sin embargo, los hombres pueden reconocer a Cristo como el profeta,
y sigue haciendo oídos sordos a él. Versos 15 al 21. Aquí estaban los discípulos de Cristo en el camino del deber, y Cristo estaba orando por ellos. Sin embargo, estaban en peligro. Puede haber peligros y aflicciones del tiempo presente, en donde hay un interés en Cristo. Las nubes y la oscuridad rodean a menudo los hijos de la luz y del día. Ellos vieron a Jesús caminando sobre el mar. Incluso los enfoques de consuelo y liberación a menudo son tan equivocados como para convertirse en las ocasiones de miedo. Nada es más poderoso para convencer a los pecadores de esa palabra. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Nada más poderoso para consolar a los santos que esto. Yo soy Jesús a quien tú amas. Si hemos recibido a Cristo Jesús el Señor, aunque la noche sea oscura y el fuerte viento, pero podemos consolarnos, estaremos en la orilla después de poco tiempo. Versos 22 al 27. En lugar de responder a la pregunta de cómo llegó allí, Jesús atribuyó su venta. La suma seriedad debe ser empleado en la búsqueda de la salvación, en el uso de los medios señalados. Sin embargo, hay que buscarla solo en el don del Hijo del Hombre. Él, el Padre, ha sellado, resultó ser Dios. Él declaró que el Hijo del Hombre sea el Hijo de Dios con poder. Versos 28 al 35. El ejercicio constante de la fe en Cristo es la parte más importante y difícil de la obediencia. Requiere de nosotros, como pecadores que buscan la salvación. Cuando por su gracia nos da la posibilidad de vivir una vida de fe en el Hijo de Dios, los ánimos siguen santos, y servicios aceptables se pueden hacer. Dios, su Padre, que dio a sus padres que la comida del cielo para apoyar a su vida natural, ahora les dio el verdadero pan para la salvación de sus almas. Venir a Jesús y creer en Él significan lo mismo. Cristo muestra que Él es el verdadero pan, que es para el alma lo que el pan es el cuerpo, nutre y apoya la vida espiritual. Él es el pan de Dios, pan que da el Padre, que Él ha hecho para ser el alimento de nuestras almas. Pan alimenta solo por los poderes de un cuerpo vivo, sino que Cristo es el mismo pan vivo y nutre con su poder. La doctrina de Cristo crucificado es ahora como el fortalecimiento y reconfortante para un creyente como siempre lo fue. Él es el pan que ha bajado del cielo. Se recurre a la divinidad de la persona de Cristo y de su autoridad. También el origen divino de todo el bien que fluye hacia nosotros por medio de Él. Que podamos con comprensión y sinceridad decir: Señor, danos siempre este pan. Versos 36 al 46. El descubrimiento de su culpa, peligro y el remedio por la enseñanza del Espíritu Santo hace que los hombres dispuestos y encantados de venir y renunciar a todo aquello que obstaculiza la aplicación a Él para la salvación. La voluntad del Padre es que ninguno de los que fueron dadas al Hijo debe ser rechazado o perdido por Él. Nadie va a venir hasta que la gracia divina ha sometido y en parte cambiado su corazón. Por lo tanto, nadie que viene nunca será echado fuera. El Evangelio no lo haya dispuesto a ser guardado en la santa manera humillante, dado a conocer en él mismo. Pero Dios atrae con su palabra y el Espíritu Santo, y el deber del hombre es escuchar y aprender, es decir, para recibir la gracia ofrecida y dar su consentimiento a la promesa. Ninguno de ellos había visto al Padre, sino el Hijo amado, y los judíos deben esperar a ser enseñada por su poder interno en sus mentes y por su palabra y los ministros que envió entre ellos. Versos 47 al 51. La ventaja del maná era pequeño, solo se refirió a esta vida. Pero el pan vivo es tan excelente que el hombre que se alimenta de él no morirá eternamente. Este pan es la naturaleza humana de Cristo, que Él tomó para presentar al Padre como un sacrificio por los pecados del mundo, para la compra de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por los pecadores de todas las naciones que se arrepienten y crean en Él. Versos 52
al 59. La carne y la sangre del Hijo del Hombre denotan el Redentor en la naturaleza del hombre, Cristo, y le crucificaron, y la redención obrada por él, con todos los preciosos beneficios de la redención, el perdón de los pecados, la aceptación de Dios, el camino al trono de la gracia, las promesas del pacto y la vida eterna. Estos se llaman la carne y la sangre de Cristo, porque ellos son adquiridos por la ruptura de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. También, debido a que son de carne y bebida para nuestras almas. El consumo de esta carne y beber esta sangre significa creer en Cristo. Nosotros participamos de Cristo y sus beneficios por la fe. El alma que sabe bien su estado y quiere, encuentra todo lo que puede calmar la conciencia y promover la santidad de la verdad en el Redentor, Dios manifestado en la carne. Meditando sobre la cruz de Cristo, da vida a nuestro arrepentimiento, amor y gratitud. Vivimos por Él, ya que nuestros cuerpos viven de nuestra comida. Vivimos por Él, ya que los miembros de la cabeza, las ramas de la raíz, porque Él vive, nosotros también viviremos. Versos 60 al 65. La naturaleza humana de Cristo no había estado antes en el cielo, pero al ser Dios y el hombre, que fue verdaderamente maravillosa persona, dice que ha bajado del cielo. El reino del Mesías no era de este mundo, y eran de comprender por la fe lo que había dicho de la vida espiritual en él y su plenitud. Como sin el alma del hombre la carne no tiene ningún valor, por lo que sin el espíritu vivificante de Dios, todas las formas de religión están muertos y sin valor. El que hizo esta provisión para nuestras almas, la única que nos puede enseñar estas cosas y acercarnos a Cristo, para que podamos vivir por la fe en Él. Apliquemos a Cristo, agradecido de que se declara que todo aquel que esté dispuesto a venir a Él se pondrá a la recepción. Versos 66 al 71. Cuando admitimos en nuestra mente pensamientos duros de las palabras y obras de Jesús, entramos en la tentación, la cual, si el Señor en su misericordia no impide, acabará en la elaboración de nuevo. El corazón corrupto y malvado del hombre a menudo hace que una ocasión para el delito, que es asunto de la mayor comodidad. Nuestro Señor tuvo, en el discurso anterior, prometió vida eterna a sus seguidores. Los discípulos se clavaron en ese dicho plano y decidieron adherirse a él, cuando otros fijos en palabras duras, y lo abandonaron. La doctrina de Cristo es la palabra de vida eterna, por lo tanto, debemos vivir y morir por ella. Si abandonamos a Cristo, abandonamos nuestras propias misericordias. Ellos creían que Jesús era el Mesías prometido a sus padres, el Hijo del Dios viviente. Cuando tenemos la tentación de reincidir o darse la vuelta, es bueno recordar los primeros principios, y para mantener a los mismos. Y recordemos siempre la búsqueda de la pregunta de nuestro Señor: ¿nos vamos lejos y abandonar nuestro Redentor? ¿A quién iremos? Solo Él puede dar la salvación por el perdón de los pecados. Y esto solo trae la confianza, consuelo y alegría, y las ofertas miedo y desaliento huyan. Gana la única felicidad sólida en este mundo y abre el camino a la felicidad del otro. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.